¿Sería el nacimiento de Jesús de Nazaret la razón de todo este santo derramamiento cristiano de sangre? ¿Conocías la verdadera historia de los templarios? ¿En qué contexto histórico se formó esta orden legendaria y por qué? ¿Cuál fue su terrorífico final? Todo esto y más en este video. Todos los caminos nos llevan a Roma, reza el antiguo refrán, que se remonta a mucho antes del nacimiento de Jesús, y es que para el nacimiento de Cristo, Roma era un imperio vasto y amplio, que entre tanto territorio abarcaba también una región llamada Judea, en la que se desarrollaría el inicio de la historia cristiana y también la de los templarios, donde se encontraban Belén y Jerusalén, región a la que a partir de ahora llamaremos Tierra Santa, que se llamaría así luego del nacimiento de Cristo. Irónicamente, fue Roma quien ordenaría la crucifixión de Cristo, y sería Roma la que posteriormente se volvería precursora a base de espada de las enseñanzas del Gran Maestro, pero eso es tema para otro video. Por ahora, enfoquémonos en que estas regiones no siempre fueron de Roma, ya que originalmente eran tierras del Imperio de Egipto e Imperio Persa, imperios que fueron destruidos parcialmente por las expansiones del Imperio Romano. Estos imperios, aunque perdieron batallas, nunca perdieron la guerra. Desde que fueron invadidos por Roma, los conflictos y batallas se postergaron y mantuvieron en el transcurso del tiempo con estos pueblos, que se rehusaban a perder sus territorios, solo se replegaban y volvían más tarde con mucha más fuerza. Y entre guerra y conflictos internos, desde el nacimiento de Cristo hasta 1118 o 1119, año en el que se crea la Orden de los Pobres Compañeros de Cristo del Templo del Rey Salomón, o mejor conocidos como Caballeros Templarios, lo que una vez había sido el Imperio Romano no era nada parecido a lo que era cuando nace Jesús de Nazaret. Roma, por su gran expansión, se había dividido en dos partes y entre tantas batallas fueron perdiendo territorios extensos, entre los que se encontraba Judea, y su dominio no era lo que fueron en algún momento de su historia, pero eso lo desarrollaremos más adelante. Antes de seguir con el video, recuerda suscribirte, regalarme un me gusta y comentar de qué te gustaría el próximo video. Quédate conmigo y no te pierdas el final de esta honorable historia. En base a este contexto histórico, la presencia de musulmanes, retomando sus territorios, y bandidos, o mejor dicho, delincuentes de la época, se encontraban en los caminos de Roma, específicamente en la zona de la Tierra Santa. Tierra Santa había sido dominada bajo el sultanato de Rum, y ante tal avance, Roma iniciaría una gran campaña militar, en la que participarían los templarios y que hoy conocemos como las Cruzadas. En 1063 iniciaría la Primera Cruzada, que fue un fenómeno histórico de campañas militares impulsadas por la fe, peregrinaciones armadas y asentamientos de reinos cristianos, cuyo objetivo fue recuperar el control de las tierras perdidas ante el avance musulmán, entre las que se encontraba Tierra Santa. Con la reconquista de Roma sobre estos territorios, los cristianos y devotos de la fe peregrinaban a Tierra Santa a lugares relacionados con el nacimiento, la vida, la crucifixión y la resurrección de Jesús, quienes eran robados y muchas veces perecían en el camino, asesinados a manos de musulmanes o bandidos. Ante estas injusticias en defensa de la fe, en 1118 o 1119 es fundada la Orden de los Caballeros Templarios. El origen de los Templarios. La Orden de los Pobres Compañeros de Cristo del Templo de Salomón fue fundada en 1118 o 1119 por 9 caballeros franceses, liderados por Hugo de Payens. Su propósito original era proteger las vidas de los cristianos que peregrinaban a Jerusalén tras su conquista, y fue aprobada oficialmente por la Iglesia Católica en 1129. Esta orden inició con 9 caballeros, escribiendo sus normas y juramentos para todos aquellos que formaran parte de la orden. Debían hacer 3 votos: voto de obediencia, de pobreza y castidad, y finalmente, dejar a un lado la vida normal de feligreses, campesinos o nobles de algún reino para dedicar su vida a la fe cristiana, jurando defender a los débiles hasta el final de sus vidas, considerándose como cobardía abandonar el campo de batalla. Pero tampoco era necesario preocuparse por la muerte, ya que la Iglesia Católica habría declarado que todo aquel que asesinara judíos y musulmanes defendiendo la fe cristiana tendría como recompensa la salvación de su alma y el perdón de todos sus pecados. Quizás no fue esto lo que literalmente dijo la Iglesia Católica. El pontífice Juan VIII habría declarado que aquellos que murieran en el campo de batalla luchando contra el infiel verían sus pecados perdonados.
La Iglesia Católica no rechazaba el uso de la fuerza para defender a la Iglesia. Era necesario para proteger las caravanas de peregrinos que viajaban a Tierra Nueva, que ante los viajes se encontraban en tierras de nadie, vulnerables de cualquier tipo de ataque. Y los templarios cumplían muy bien su trabajo, ya que en el campo de batalla eran temidos. Y aunque habrían jurado personalmente pobreza, la orden como conjunto alcanzó una riqueza mayor que la del clero y muchos reinados de entonces, ya que posterior a su creación, nobles y peregrinos de todas partes de Roma hacían donaciones para su formación y desarrollo, además de los botines de las guerras, reliquias y funciones bancarias que ejercían los templarios como préstamos a reinados y custodias de dinero de los peregrinos que emprendían sus viajes a Tierra Santa, haciéndose con esto de mucho poder y de grandes extensiones de territorio que hoy conocemos como la isla de Chipre, además de construcciones y donaciones de castillos y fortalezas, dentro de los que se encontraba la mezquita de Al-Aqsa, ubicada en el interior de lo que en su día habría sido el recinto del Templo de Salomón. Fue cuestión de tiempo para que miles de voluntarios se enlistaran en las filas de la Orden Templaria, entregando su vida a la defensa de los débiles y vistieran el uniforme característico de la Orden, que era una túnica blanca con una cruz roja, el cual llevarían durante todas las campañas de la Orden, alcanzando en sus 200 años de existencia un aproximado de 20.000 miembros. Eran monjes guerreros, un ejército implacable y bien entrenado a la orden de la Iglesia Católica. Su poder fue tal que tenían autonomía al actuar y fueron considerados como un estado dentro del estado. Los templarios participaron en 8 cruzadas, que se realizarían entre el año 1144 y 1272, y aunque su poder en el campo de batalla era tal, nunca lograron consolidar un gobierno estable en Tierra Santa. Los múltiples pueblos originarios de esos territorios, como el Imperio de Egipto y el Imperio Persa, no dejaron de luchar nunca hasta reconquistar sus territorios, y fue la pérdida de Tierra Santa lo que supuso la desaparición de los apoyos a la orden. Iniciaría así el principio del fin de esta legendaria orden templaria. El final de los templarios. Tras la pérdida de Tierra Santa y el final de la Novena Cruzada, quedaron sobre la mesa futuras nuevas cruzadas para recuperar Tierra Santa, que nunca se concretaron, haciendo que la orden perdiera poder y participación en el escenario político y geográfico de Roma y sus reinos. Se sospecha que ante esta situación, el rey Felipe IV de Francia, quien habría solicitado préstamos a la orden para financiar sus guerras, estaba fuertemente endeudado con la orden y, atemorizado por su poder, comenzó a presionar al Papa Clemente V para que tomara medidas contra sus integrantes. Y aunque este último no ordenó la aprehensión de los templarios, imponentemente el rey Felipe de Francia ordenó que en 1307 un gran número de templarios fueran apresados, inducidos a confesar bajo tortura herejías y sacrilegios en contra de la fe cristiana, razón por la cual fueron quemados, ahogados o desmembrados injustamente. Nunca se probó que fuesen herejes o violaran las normas morales o religiosas de la época. El último templario. En 1307, el Papa Clemente V y el rey de Francia, Felipe IV, ordenaron la detención de Jacques de Molay y de los demás caballeros, bajo la acusación de sacrilegio contra la Santa Cruz, simonía, herejía e idolatría hacia Baphomet y Lucifer. Molay declaró y reconoció bajo tortura los cargos que le habían sido impuestos. El 18 de marzo de 1314, Jacques de Molay, último gran maestre de la Orden del Temple, se retractaría de sus declaraciones alegando tortura. Ese día sería quemado vivo en la hoguera frente a la Catedral de Notre Dame. Dice la leyenda que Molay, mientras estaba siendo quemado vivo en la hoguera, maldijo al Papa Clemente V y al rey Felipe a muerte. Exclamó a viva voz: Dios sabe quién se equivoca y ha pecado, y la desgracia se abatirá pronto sobre aquellos que nos han condenado sin razón. Dios vengará nuestra muerte. Señor, sabed que, en verdad, todos aquellos que nos son contrarios, por nosotros van a sufrir. Clemente y tú también, Felipe, traidores a la palabra dada, os emplazo a los dos ante el tribunal de Dios. A ti, Clemente, antes de 40 días, y a ti, Felipe, dentro de 1 año. En el plazo de 1 año, dicha maldición se cumplió, primero con la muerte de Clemente V, el 20 de abril de 1314, luego con el fallecimiento de Felipe IV, que según un historiador, murió a causa de un accidente durante una partida de caza el 29 de noviembre de 1314.
habría muerto así injustamente el último templario, quien antes de morir exclamó sus últimos deseos, la muerte de sus verdugos. 700 años después, en el año 2007, el Papa Benedicto XVI indultó a los templarios y reconoció, tras estudios a los pergaminos y documentos, que no habrían pruebas de herejía o sacrilegios por parte de los templarios. Este fascinante trozo de historia nos muestra que siempre aquel que posee el poder, en este caso la Iglesia Católica o los reinados, a conveniencia escriben y reescriben la historia a expensas de la fe y las debilidades de los pueblos. Hasta acá esta historia. Si deseas un video de las guerras fomentadas por la Iglesia Católica para propagar la fe cristiana desde su creación hasta la actualidad, déjalo en los comentarios. ¿Conocías la historia de los templarios? ¿Qué opinas de la Iglesia Católica? ¿Qué te pareció el video? Si te gustó y deseas más contenido como este, suscríbete, comenta y regálame un me gusta.